Hola, buenas tardes. Eh, Bienvenida toda la concurrencia, tanto presencial como... Uy, está súper fuerte. Como a través de los medios digitales. Damos la bienvenida a las sedes a distancia, la Enes León, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Benito Juárez de Oaxaca, UABJO, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tlaxcala y Universidad Veracruzana. Y bienvenida todas las personas que se encuentran en este auditorio también, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, hoy tenemos la sesión correspondiente al sistema de educación superior en los países nórdicos. Este es uno de los sistemas quizás más interesantes y menos estudiados o menos conocidos en otras partes del mundo. Creo que va a ser una sesión muy interesante. Al doctor Roberto Rodríguez ya lo conocen casi todas las personas inscritas en el curso, así que no vamos a hacer una presentación larga. Mi colega Jorge Martínez, que no pudo venir, Jorge Martínez Stack, estaba muy emocionado y quería hacer una intensa presentación de transmitirles a ustedes lo que significa trabajar con este hombre que es, según él, uno de los últimos renacentistas o enciclopedistas. Estaba muy emocionado hoy. Entonces, a lo mejor tenemos más tiempo para preguntas. Y yo creo que aquí podemos dejar la presentación con el doctor Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales y el Seminario de Educación Superior. Que sea una buena sesión. Bienvenido, Roberto, y gracias. Muchas gracias, gracias por haber hecho la presentación corta. La verdad. Y quisiera comenzar diciendo el porqué de mi interés por el análisis, el estudio de la educación superior en los países nórdicos. Esa está relacionada con uno de los temas que está muy fuerte. ¿Lo pueden bajar? Con uno de los temas que vimos en otro de los programas, y es el del sentido de la educación superior como bien público. Para refrescar, cuando tratamos ese tema hace 1 o 2 cursos, decíamos que hay al menos 4 o 5 condiciones para poder hablar en efecto de la educación superior como bien público realizado. El primero de ellos es que la educación superior es asequible, en función de dos ángulos. Es asequible porque cualquiera que cumpla los requisitos, es decir, la aprobación del ciclo escolar previo, puede tener una oportunidad de acceder al sistema universitario. Y en segundo lugar, por su costo. Es decir, no hay limitaciones ni de espacio en el sistema, ¿no? En alguna institución puede ser más o menos selectiva, pero en el sistema como tal cualquiera tiene lugar. Y en segundo, cualquiera lo puede pagar, ¿no? Por cualquiera de 2 cosas, o porque es un sistema gratuito o semigratuito, o porque hay sistemas de crédito que son suficientes como para que cualquiera que tenga el interés pueda tener acceso a este bien. Pero decíamos, esas 2 condiciones no son suficientes.
hacen falta otras dos, es decir, que la oferta sea de buena calidad, porque es posible pensar en un sistema de masas, pero que no es de una calidad suficiente y entonces pierde sentido y pierde eficacia. Pero no solo que sea de buena calidad en un sentido académico, sino también en un sentido de pertinencia, es decir, la educación que los estudiantes reciben les sirve a ellos para colocarse en el sector laboral, en el mundo del trabajo, y les sirve al país para que el país progrese, avance, crezca, se desarrolle. Si se cumple todo ese conjunto de condiciones, ese es el horizonte de entender la educación superior como bien público, ¿no? Es, digamos, el punto de partida. Y no es fácil identificar sistemas nacionales que satisfacen en una medida razonable ese conjunto de condiciones, y siempre la excepción referida en la bibliografía o que uno puede cotejar con datos es justamente la que se refiere a la región escandinava o a la región de los países nórdicos, ¿no? Entonces, esta presentación lo que busca es, digamos, dar evidencia de cómo se están cumpliendo esas condiciones, a través de qué medios, de cuáles estructuras, de cuáles formas de verificación o aseguramiento de la calidad, ¿no? Y tratar de hacer una comparación entre los países que componen la región, algún nivel de comparación, y también una comparación con los mismos indicadores para México. Se trata de 5 países, de manera que la presentación va a ser básicamente informativa y fundamentalmente a través de algunos indicadores cuantitativos que permiten comparar. Al final ya haremos alguna cosa más, intentaremos hacer alguna cosa más descriptiva y más cualitativa, y en la sección de preguntas y de respuestas pues buscaremos, digamos, redondear el tema. Esto estaba poniéndose interesante. Eso. Cuando haga así es que le cambien entonces, ¿no? Bueno, como decía Marx, ¿verdad? En la introducción a la crítica de la economía política, pues lo primero es la población, y la población de los países nórdicos es esta. Estamos incluyendo, como ahora se debe hacer, también a Islandia, ¿no? Dentro del elenco, y entonces se conforma esta región por Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia, que es un país muy pequeño. Pues en realidad todos los son, en conjunto suman 27 millones, ¿no? 27.5 si quieren el dato al día de ayer más o menos, ¿no? 27.5 millones de habitantes, lo que, dada la escala y las dimensiones, permite hacer, digamos, algunas cosas que tienen efectos inmediatos en lo cuantitativo. El más grande es Suecia con 10 millones, ¿no? Si fuera por población cabe 2 veces en esta ciudad, ¿no? Y después Dinamarca, Finlandia y Noruega con poblaciones de entre 5 y 6 millones, e Islandia es un territorio grande, pero con una población muy pequeña. Si quieren ustedes, así como mentalmente lo pueden comparar con los estados, hay estados que podrían albergar una población, estados de México, ¿no? Una población de este tamaño. Lo cual no nada más va a servirnos para pensar en las dimensiones del asunto, sino es tal vez una discusión que podemos llevar más allá, en el sentido en que algunos de los estados de nuestro país podrían tener vías y alternativas que se aproximaran a los modelos de desarrollo que ahí se están siguiendo.
estos son los indicadores demográficos básicos. Bueno, el de esperanza de vida es una de las mayores del planeta, ¿no? Les gana, yo creo que Japón más o menos, por ahí Nueva Zelanda, y después siguen los países nórdicos, ¿no? Ya arriba del umbral de los 80 años. Y hay otro indicador, ya no lo pusimos aquí, uno reciente del Consejo de Población, que diría que en esta región, en estos países, la población tiene una expectativa de vida saludable del orden de 70 años, ¿no? Lo cual ya marca una brecha mayor con otras regiones, ¿no? Esta es solamente la expectativa o esperanza de vida natural. La de México está en el rango del 76 años, ¿no? Pero quizás un dato más impactante es el de la edad mediana o de la edad promedio, ¿no? Que hace notar que los países de la región nórdica ya están en una transición demográfica avanzada, ya medio viejillos, ¿verdad? Cuando dice, nada personal, no vayan a pensar que digo eso por alusiones a nada, ¿no? Cuando tienes una población de 40 años como promedio, significa que la mitad de la población tiene más de 40 años, y por supuesto la otra mitad menos, ¿no? Pero significa que los rangos de edad que están ya en edades avanzadas o en vejez son voluminosos, son abultados, y que hay una tasa de dependencia económica que ya se ha trasladado de los niños a los viejos. Es decir, ahora el gran problema es cómo mantener a estas poblaciones en edad avanzada, y eso se relaciona con asuntos de salud y eso se relaciona con asuntos de pensiones, que son de los debates pues, más vivos ahorita en esta parte del mundo. Fíjense el contraste con México. México, a pesar de lo que se diga, ¿no?, sigue siendo una población muy joven, o al inicio de su propia transición demográfica, porque el promedio de edad no llega a los 30 años, ¿no? Excepto Suecia, bueno, Islandia, pero Islandia no va a contar mucho por su tamaño. Todos ya tienen, digamos, un nivel de crecimiento demográfico inferior a 1, ¿no? Y ocurre además en estos países, tampoco está puesto para no desglosar tanto el tema, que este crecimiento demográfico es muy, ¿cómo decirlo?, muy parejo, ¿no? Es decir, es una tasa de crecimiento demográfico que vale la de entre 0.5 y 1.5 prácticamente para todo el país, ¿no? Eso es muy diferente del caso de México, en que en algunos estados, los del norte del país, tienen tasas de crecimiento demográfico de este nivel, ¿no?, que no llegan a 1%, pero todos los estados del sur andan en 3.5, Chiapas arriba de 4. Bueno, gobierno, tampoco está para profundizar mucho en ello, pero es interesante dos cuestiones. Primero, que varios de estos países, Suecia, Dinamarca y Noruega, conservan la forma monárquica en su estructura formal de gobierno. Todos ellos son parlamentarios, o son monarquías parlamentarias o repúblicas parlamentarias, como en el caso de Finlandia e Islandia, ¿no? Cuando dice república, pues es que no tienen monarca, y cuando no, pues que sí. Pero la figura del rey o la reina, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en España, aún en Inglaterra, tiene una función, diría, decorativa, pero realmente no, más bien de representación diplomática, que cualquier función propiamente de gobierno. Estas las va a cumplir generalmente el Parlamento,
y dentro del Parlamento, ya sea el primer ministro o en dos de estos casos, esta combinación de primer ministro y presidente. El primer ministro es una figura central, no hay, elecciones de primer ministro, se decide por las mayorías en los parlamentos y son sistemas unicamerales, todos. O sea, no tienen que, si el Senado y los diputados tienen un solo Congreso, las elecciones son por diputados al Congreso y el partido que logra más representación de diputados escoge de su partido a quién será el primer ministro o el presidente respectivo, ¿no? Ese es el mecanismo parlamentario unicameral, con una interesante excepción ahora, el de Islandia, en que la Cámara no pudo llegar a un acuerdo de cuál fuerza partidista estaría representada y prefirieron a un independiente, que venía, por cierto, del sector académico. También es muy interesante que en los últimos años los países de la región han tenido un clarísimo corrimiento hacia la derecha. Es decir, han sido más bien partidos conservadores o liberales los que han logrado mayorías. Este es un efecto muy directo de la crisis europea que golpeó mucho a estos países, la del 2008. En el caso de Noruega, de la volatilidad de los precios del petróleo y por otras razones, digamos, un ajuste de tipo económico que le está cobrando a los partidos de, por ejemplo, la socialdemocracia. En algunos casos sus errores, pero sobre todo la insistencia que siempre la ha habido, porque es una de las banderas en el nivel de gasto social que ejercen, esto del Estado benefactor, y buscarían un cambio que dé un poco más libertad. En este sentido, que disminuya la tasa de impuestos, que es elevadísima, y que se experimenten, digamos, nuevas condiciones y dinámicas. No obstante, a pesar de que son más bien partidos conservadores, coaliciones de derecha, etcétera, las que en el momento tienen el control político, ello no ha sido, digamos, un factor aún para desmontar las construcciones de Estado benefactor que se han ido levantando a partir de la segunda posguerra. 3 de estos países, ¿no?, Finlandia, Noruega e Islandia, obtuvieron sus independencias en este siglo. Finlandia en 1918 se independiza de Rusia. Durante todo el siglo XIX era parte del territorio de la Rusia de los zares. Noruega se independiza de Suecia, en donde no es que existiera una dominación de los suecos sobre los noruegos, sino una suerte de alianza histórica, pero deciden más bien separarse que propiamente una independencia. Islandia también se separa, pero ellos de Dinamarca, y más bien por un acuerdo. Ahorita se está discutiendo, y está casi resuelta, la desvinculación de Groenlandia, que ustedes saben es territorio de Dinamarca, un territorio gigantesco, aunque de hielo, ¿no? Pero los pocos que viven en Groenlandia decidieron en 2008, en 2008 independizarse de Dinamarca, y esto está siguiendo más bien un proceso de deliberación, pero hace falta todavía la resolución final del Parlamento danés para que le den la plena independencia, ¿no? Se ha discutido en varias oportunidades, digamos, el tema en la Cámara. Hay una posición dividida, ¿no?, realmente dividida entre los, digamos, diputados daneses que estarían a favor de la independencia, y la mayoría ha estado por el no. Pero esto sigue su curso y realmente es difícil que haya
revolución de los de Groenlandia, pero en fin, eso es algo que se sigue discutiendo. De economía, algunas cuestiones interesantes. Los países de esta región no pueden calificarse de otra manera que economías avanzadas o muy avanzadas, y sin embargo, pues en función sobre todo de su población, la generación de Producto Interno Bruto los coloca más bien a la mitad de la tabla de los países, ¿no? Ahí, entre paréntesis, después de la cifra del Producto Interno Bruto total, es la primera columna, está en la posición que ocupan en la lista de los casi 200 países. Si se fijan, es muy, muy impresionante que México se mantiene como la 11ª economía del mundo en función de su producto. Suecia, ¿no?, que sería el más grande de estos países, es la economía número 57. Pero si ustedes contrastan este dato, el del Producto Interno Bruto total, con lo que le toca a cada persona, ¿no?, o bueno, la división del Producto Total entre la población, podrán notar, eso que dice PPA son dólares a la paridad ajustada, ¿no?, la paridad cambiaria ajustada, que ahí cambia significativamente el escenario. Son de los países, en términos de producto per cápita, realmente más importantes. Y México, que es la 11ª economía, en términos del Producto Interno Bruto total, es la número 62, si se mide como Producto Interior Bruto por persona. Hay un indicador, creo que es el único complicado que les voy a mostrar, el de la desigualdad de ingresos según el coeficiente de Gini. Significa lo siguiente: cuando una distribución es perfecta, es decir, que la riqueza, el producto, se reparte por igual entre todas las personas, eso da un valor de 1, ¿no? Cuando es absolutamente imperfecta, como es que una persona se quedará con todo, ¿no?, ese es el valor 0. Y entre 0 y 1 se ve el grado de concentración del producto. Si se fijan, México tiene un coeficiente de Gini de 46. No es bueno, pero tampoco es de los peores que existen. El de Brasil anda por 55, el de los países africanos, en su gran mayoría, los del sur del desierto del Sahara, también todo eso es mayor del 50%. El de México está en 46. Hace 10 años estábamos peor, ¿no? Pero si lo contrastan con los de la región nórdica, todos andan en los 20, y eso es de lo mejor del mundo, ¿no? Excepto los países de la ex Unión Soviética tienen un mejor indicador en esta materia, ¿no? Pero eso ahí habría que precisar que es un promedio. Entonces nos está jalando los polos y tenemos un volumen de población muchísimo mayor de los países nórdicos. Entonces, claro. No. Porque es una división, sí. Pero también sí hay una desigualdad en la distribución del ingreso de México, y ese indicador es expresivo. Y también, digamos, el producto per cápita. O sea, somos un país grande y desigual. Son países mucho más pequeños y más parejos, ¿no? Es decir, qué sé yo, los Emiratos Árabes Unidos, que son de este tamaño, o Qatar, etcétera, tienen coeficientes de desigualdad mucho mayores, ¿no? Porque son pequeños, pero unos cuantos se quedan. Es lo que quiere decir este dato, pues tampoco es. Bueno, acá algo interesante, eso sí sale un poco del sentido común, ¿no? La relación entre los países nórdicos y Europa. De los 5, solo 3, Suecia, Dinamarca y Finlandia, forman parte de la Unión Europea. Los otros 2, por distintas razones, Islandia y Noruega, no forman parte de la Unión Europea. Particularmente interesante es el caso de Noruega. Ellos hicieron su Norexit antes de que se pusiera de moda el concepto, ¿no?
llevan no uno, sino 3 referéndums en que han decidido no formar parte de la Unión Europea. El primero de ellos fue antes de que se pactara el acuerdo respectivo, es decir, nunca han querido estar ahí. Lo han refrendado en 2 ocasiones con los socialdemócratas y tampoco ha resultado por el sí. Se sienten bien afuera de este convenio. Hay razones, sobre todo económicas, para que tengan esta posición. Y en Islandia ha habido, digamos, un mayor acercamiento. Recientemente se hizo una especie de solicitud en el 2013 para formar parte de la Unión Europea, pero después se vino la gran crisis en Islandia, la crisis de los bancos, y después se vino el Brexit, ¿no? Entonces la cosa quedó ahí medio entre paréntesis y después vemos, ¿no? Aunque hay un referéndum que votó por el sí. Ahora, Noruega e Islandia, aunque no participan en la Unión Europea, sí participan en otra cosa, que es la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, que se creó en 1960. La EFTA era como la alternativa a la Comunidad Económica Europea. En la EFTA estaban justamente los países nórdicos y también Holanda y otros más, ¿no? Cuando se hace la Unión Europea, pues se vacía esta EFTA y quedaron dentro de ella solamente 2, ¿no? Que son precisamente Islandia y Noruega. Eso es la EFTA en la actualidad, ¿no? Una asociación de 2 países. Pero posteriormente se tomaron el acuerdo de unir, digamos, comercialmente a la Unión Europea y la EFTA, es decir, trazar un vínculo con los 2 países que estaban fuera y crearon el Espacio Económico de Europa, que es la Unión Europea más la EFTA, ¿no? Entonces tienen acuerdos de libre comercio, pero no participan, por ejemplo, del euro, ¿no? En absoluto. Y en los últimos años se ha abierto una nueva zona regional, no una nueva región económica, no solamente económica, es un movimiento muy interesante, el del Consejo de Estados del Mar Báltico, ¿no? El Mar Báltico, ustedes se acordarán, porque es como de sexto de primaria en el plan antiguo, ¿verdad? Es que queda adentro de la península que forman Noruega y Suecia, ¿no? Es especie como de golfo, no es un golfo, es un mar, es el Mar Báltico, en el que convergen varias economías muy interesantes, pues la de Rusia, la de Alemania y las repúblicas de la ex Unión Soviética, y por supuesto el conjunto de los países nórdicos. Entonces firmaron recientemente, todo esto es de los últimos años, del 2008 para acá, un acuerdo de cooperación que empieza con lo económico, es decir, la conveniencia de comerciar entre ellos, de apoyar sobre todo el desarrollo de Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Que son países nuevos, digamos, el darles una puerta de acceso a Europa, pero también el hacer una región cultural y también hacer una región de un muy fuerte intercambio académico en materia de servicios de educación superior, de ciencia y de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces ahí se está formando un nuevo polo de desarrollo. Tiene, digamos, como económicamente, pues el peso de Alemania ahí es muy grande, ¿no? Pero permite un tablero de intercambio, sobre todo entre Alemania y Rusia y el conjunto de los países nórdicos, renovado al de la Unión Europea, ¿no? En temas muy claves, por ejemplo, el comercio de energéticos, ¿no? Sí,
Por supuesto está el asunto del petróleo del Mar del Norte y del propio Mar Báltico, pero los recursos de agua, ¿no? Que son un poquito como que la mirada más hacia el futuro. Este cuadro está bueno porque muestra un conjunto de índices de desarrollo. Cada uno de ellos tiene su propia complejidad. No vamos a detenernos demasiado en esa complejidad, pero sí en decir a qué se refiere cada uno. Está el índice de competitividad global, ¿no? El del Foro Económico, los de Davos, en que ponen un montón de variables dentro. Tiene que ver con el producto per cápita, con la productividad, con los servicios de salud, con los servicios de no sé qué y no sé cuánto, con la composición estructural del producto, y dan un indicador, ¿no? Al final de cuentas. Y sale en el Reforma siempre que México va bajando en el índice de competitividad global cada año. Así, ahorita estamos en el lugar 51. Los números que ven ahí son lugares, ¿no? En términos de competitividad somos el país 51 de 137, ¿no? Le ganamos a África, a Centroamérica, a algunos países de América Latina, y cada vez menos. Y los países del bloque que estamos comentando, salvo Islandia, pues ocupan posiciones destacadas en este ranking, ¿no? El de competitividad global. Lo que nos da todavía posiciones en ese índice es la apertura comercial de México, la balanza de pagos, el comercio internacional. Esos son, digamos, variables o aspectos en donde salimos bien parados y mal parados en todos los indicadores distributivos, ¿no? Y en pobreza y eso. Después está que también ustedes deben conocer, el índice de desarrollo humano. Se va por el lado de acceso a bienes y servicios públicos, a la educación, al acceso a bienes de la cultura. Ustedes lo pueden ver. Noruega, por ejemplo, ocupa la posición número 1 en términos de desarrollo humano. Dinamarca la posición 5. Islandia la posición 9, y nosotros estamos en el 77, ¿no? Muy abajo de 188 países encuestados. Hay una cosa nueva también del Foro Mundial, el Foro Global Mundial creo que se llama, el índice de capital humano. Combina, digamos, variables que tienen que ver con capacidades, es decir, la matrícula de educación superior, el número de profesionistas, el número de doctorados, las personas que tienen especialización en áreas de desarrollo tecnológico claves, en microelectrónica, etcétera, etcétera. Y vean ahí sí, este es un, digamos, índice en que los países nórdicos realmente figuran a la cabeza. Nosotros seguimos pues a media tabla, ¿no? El 70 de 130, y luego empiezan los problemas, ¿no? No son indicadores de competitividad económica, pero tienen que ver también con ello, ¿no? El índice de corrupción, ¿no? O de percepción social de la corrupción. Ahí estamos en el 123, ¿no? De 176. Y bajando, del año pasado a bajamos 20 lugares, ¿no? Es, digamos, la opinión de las personas, de los empresarios, etcétera, sobre el nivel de corrupción del país. Y de nueva cuenta, ¿no? Fíjense, Dinamarca primer lugar y Finlandia tercero. Quiere decir que son de los países, no sé si menos corruptos, pero en donde la corrupción no es un tema de opinión pública y de percepción social y de los inversionistas, etc. Y en el de libertad de prensa, ¿no? Peor
tantito para nosotros, ¿no? Para la región que andamos presumiendo, pues no, ahí es de donde les va mejor. Casi ocupan los primeros puestos consecutivos. Nosotros estamos en el lugar 147 de 180 y si nos apuramos, ¿no? ¿Cómo se construye? Ese es el de Periodistas Sin Frontera. Este índice se construye con datos duros como muertos y heridos por el ejercicio de la actividad de periodismo, pero también en la existencia o no de censura sobre qué temas, en las presiones que sienten los informadores de parte del poder público, y como esta asociación está formada fundamentalmente por periodistas, pues ellos reportan, ¿no? Y entonces eso quiere decir que en estos países, los nórdicos, existe una prensa, por un lado, sin censura política, digamos, todo el tema de protección de derechos a terceros y protección a la dignidad pública, etcétera, está presente, pero no la censura política, y básicamente no existe, digamos, persecución violenta contra los informadores, ¿no? Es lo que este índice trata de reflejar. Miren acá, pero estos indicadores de desarrollo y bienestar, por supuesto, tienen un costo, es el costo de los impuestos, porque alguien tiene que pagar por todo eso. Lo paga la gente a través de los impuestos y son de los niveles impositivos más altos en el mundo, ¿no? Ya los demás países de Europa se están acercando mucho a esto. Si uno ve el nivel que prevalece en España, ahora en Portugal, Grecia, después de la reforma, pues están más o menos en este rango, pero algunos de ellos superan la cuota del 40%. Esto no es lo que le cobran a las personas, ¿eh? No quiere decir que una persona pague el 50%, que por otra parte sí paga, ¿no? Quiere decir que los impuestos representan la mitad del PIB, ¿no? O sea, la masa de impuestos es equivalente a la mitad o al 40 o al 30% del Producto Interior Bruto. Son los impuestos a las personas, son los impuestos a los productos, son los impuestos al consumo, a, digamos, empresas de asociación paraestatal, como antes teníamos a nosotros a Pemex, que casi todo lo que ganaba se iba en impuestos, en fin. Y vean el nivel en el que estamos ahora, nosotros, ¿no? No llega al 20%, ¿no? O sea, menos de la mitad. Y también la mayoría de los países nórdicos, con la excepción de Islandia y por la rebelión que ahí hubo, están por encima del promedio de los países de la OCDE. Y en el siguiente indicador, lo mismo, ¿no? El siguiente indicador es el costo del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto. Son gobiernos costosos, ¿no? Quiere decir administraciones públicas costosas, más bien que gobiernos. No, esto no es el sueldo que le pagan a los funcionarios, ¿no? Es lo que cuesta toda la administración pública, del orden del 30% del producto, ¿no? Nosotros andamos en el 12% del producto, es administración, ¿no? No quiere decir que aquí hay menos burocracia que allá, quiere decir que aquí hay menos gasto social que allá, sobre todo. Y el tercer indicador es parecido al previo, aunque más específico, que representa el gasto social, el gasto público en bienes sociales como porcentaje del producto. Varios de ellos están arriba del 30%, el promedio de OCDE anda como por el 20%, y nosotros en el 8%, ¿no? Es una comparación muy dramática, ¿no? Esta de que estos países, con su tamaño, con todo lo que quieran,
¿no? Tienen una inversión social del triple y más de la que puede ejercer un país como México, lo que es correlativo a las tasas de impuestos que se cobran en un caso o en el otro. Ya. Vamos a pasar a algunos indicadores de educación superior. En lo anterior nos podríamos entretener y hacer toda la presentación nada más sobre eso, que sirva como contexto, pero creo que queda claro esto de que son economías altamente desarrolladas, pero tienen aún un enfoque social, una inversión pública en el bien social. Y estos son datos muy generales, muy globales del impacto que tiene la educación superior, ¿no? O de los indicadores más gruesos de educación superior. El primero de ellos lo conocen ustedes muy bien, es la famosa tasa de cobertura, la tasa bruta de cobertura. Pues los países nórdicos andan en algunos casos arriba del 80%, el que tiene menos es Suecia, pero está arriba del 60%, nosotros andamos en el 33%, ¿no? De cobertura bruta. Pero como aquí ya se ha comentado, lo hizo Manuel Gil en la primera sesión, la tasa de cobertura es un indicador demasiado grueso. Hay un indicador alternativo ahora que se llama la tasa de ingreso a licenciatura, es decir, lo que, digamos, las probabilidades de acceso a licenciatura, ¿no? Quiere decir que ingresará o está ingresando a la educación superior de México 34 de cada joven de la edad escolar, ¿no? Y ya la brecha no es tan gigantesca como la que aparece en la tasa bruta, ¿no? Sí lo es, por ejemplo, en los casos de Dinamarca o Noruega, en que pues, más del 60% de los jóvenes están efectivamente accediendo al primer año de educación superior. Pero el contraste fuerte se ve en la siguiente columna, ¿no? De los egresados de la licenciatura, ¿cuántos pueden tener acceso a la maestría? Ven ustedes en los países nórdicos tasas pues, por encima del 20%. Y en el caso de México, 4%. Como pueden ver y lo vamos a ver ahora con los datos de matrícula, la aglomeración de nuestro sistema está en el primer ciclo, ¿no? Es decir, el que corresponde a la licenciatura. Lo que nos da una primera pista para entender esto como sistemas en la comparación con México estructuralmente distintos. Otro indicador que es una buena alternativa al de la tasa bruta de educación superior es el de la población entre 25 y 34 años que ya tiene educación superior ahora. En el caso de México, el 20% de esta cohorte o de este grupo de edad tiene educación superior. Y eso es la mitad, ¿no? Siendo generosos, en algunos casos es menos que la mitad que los países de la región, ¿no? Y si se fijan ustedes, en casi todos los indicadores que hemos visto van muy parejitos, es decir, realmente funcionan como una región relativamente homogénea. Islandia siempre se dispara, Noruega a veces cae en algunos indicadores sociales. Son los números gruesos, no los vamos a leer, ¿no? Pero si se fijan, por ejemplo, la matrícula de maestría en estos países, por ejemplo, el caso de Suecia, representa la mitad de la matrícula de licenciatura, lo pueden ver, ¿no? Y la de doctorado casi el 10%.
Es decir, su nivel de posgrado en la actualidad es bastante voluminoso. Y el de licenciatura es cada vez menos. Es efecto de la composición demográfica, desde luego, pero vean la comparación con el de nosotros, ¿no? El de nosotros, según esta fuente, que son los informes OCDE, está compuesto para el caso de licenciatura escolarizada, arribita de 3 millones de estudiantes al 2014, ¿no? Pero vean, en maestría y en doctorado nuestro nivel es muy inferior. Si tenemos una matrícula de doctorado, compárenla, por ejemplo, porque ahí tienen el dato, con la de Suecia, ¿no? Es más o menos comparable. Pero ahora comparen las de licenciatura, ¿no? Eso está hablando que el sistema de educación superior en los países nórdicos se está comportando más como un bloque que lleva de la licenciatura hasta el tercer ciclo, y no como una pirámide, que es el caso de nosotros y el de otros países que hemos visto aquí. Esto replica la anterior un poco, la de egresados o graduados en los 3 ciclos, ¿no? En licenciatura, maestría y en doctorado. Nuestro volumen fuerte, por supuesto, está en licenciatura. Y de nueva cuenta, ¿no? Nuestra proporción de graduados de doctorado, para el tamaño del país y para el volumen de estudiantes en licenciatura, es sumamente bajo. Acá otra tablita que es muy importante, es muy interesante. Se refiere a la población entre 15 y 29 años por la actividad que realizan. Si ustedes se fijan, en los países nórdicos, la mitad o más de la población que tiene entre 15 y 29 años o solamente estudian o estudian y trabajan, ¿no? Y nosotros menos del 40%, ¿no? Lo cual va a repercutir, como ustedes lo pueden ver muy rápidamente, en que la proporción de ninis que tenemos nosotros, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, es muy elevada, ¿no? Para ese rango de edad. Lo que significa directamente que la permanencia en el sistema escolar en este rango de edad es, no sé si un paliativo, pero una alternativa a la actividad directamente productiva. Cuando tienes un sistema de educación superior como lo tienen ellos, en que la gente puede permanecer en él, y que la mayoría permanece en él casi hasta los 30 años, tus problemas de ocupación son de otra dimensión cuantitativa, ¿no? Que cuando el umbral máximo para llegar es la licenciatura, como nos está ocurriendo a nosotros, y que a los 22, 23 años tienen que salir, digamos, de esa ocupación. Pongámoslo entre comillas, pero comillas ni tan comillas. Ser estudiante es una ocupación, ¿no? Es una ocupación a lo mejor no remunerada o parcialmente remunerada. Yo creo que debería ser remunerada, porque en realidad es un alivio al directo. Además de ser una preparación y la cosa bonita y lo que quieran, pero es un alivio inmediato a los grandes temas del desempleo juvenil y a la formación de ese conglomerado, digamos, de ninis que ni estudian ni trabajan. En México son casi 7 millones o 8 millones de jóvenes en esa condición, y una de las maneras de atacarlo, nada más hay dos: o generas empleo o generas más y mejores oportunidades de escolarización durante un periodo más largo. La solución, digamos, nórdica o por ahí, es esa,
la de tener un sistema de educación superior que los puede seguir absorbiendo y reteniendo por periodos más largos y que de paso los está preparando bien. Bueno, este otro cuadrito, ¿sí se ve? Perdón. Ay, no. Es que con este proyector no se sabe, ¿no? Representa la proporción público y privado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en estos países, ¿no?, es prácticamente inexistente, salvo el caso de Noruega y en los otros de manera muy marginal, un sector privado propiamente, ¿no? Sí existe un sector privado subsidiado. ¿Se acuerdan de las universidades por contrato, etcétera? ¿No? Es decir, son subsidiadas parcial o completamente por el Estado para apoyar esta función de expansión del sistema. Son administradas por privados, pero subsidiadas por el Estado y por lo tanto no tienen que cobrar colegiaturas, ¿no? Esa es una cosa muy de estos países, sobre todo en Finlandia, ¿no? Las universidades por contrato representan casi el 30% de la población. Ese esquema en América Latina funciona en Chile, ¿no? Y prácticamente en ningún otro país, nosotros ni lo conocemos, ¿no? Significaría más o menos que el Estado le pagara al Tecnológico de Monterrey o a La Salle por sus servicios, ¿no? Y que el Tecnológico o La Salle no cobraran colegiaturas porque las está pagando el Estado. Ahora, entre eso y el voucher, ¿no?, hay, digamos, una frontera medio delgada, ¿no? Pero esa es la solución, ¿no?, que les ha permitido a algunos sistemas como el de Finlandia seguir avanzando en materia de expansión. En México, ustedes saben, ahorita estamos casi en 70-30 prácticamente. No sé por qué se me quedó el de Estados Unidos, pero también nos da una comparación que puede ser útil. Bueno, algo más. Indicadores de investigación científica. Son datos también medio deprimentes, pues, ¿no? Esos son, hay un promedio entre 10 y 15 investigadores por 1000 personas empleadas, eso significa ese dato. El dato de investigador, pues es lo que cada país declara como eso. Algunos le meten puros investigadores, otros le aumentan, pues, profesores universitarios de tiempo completo. Hay un cierto manejo en los datos, pero sí da una idea, ¿no? Esto es como menos personas que se dedican profesionalmente a la academia de tiempo completo. En México 0.8, ¿no? Es un nivel muy bajito. En una comparación internacional. El GINE es este indicador de gasto en investigación y desarrollo experimental. Dos de los países, Suecia y Dinamarca, ya cumplieron el objetivo que se planteó la Unión Europea de alcanzar el 3% del PIB en investigación. Y los otros están cerca, bueno, por lo menos Finlandia, Noruega e Islandia un poquito menos, y nosotros seguimos en el 0.5, ¿no? Recuerdan, fue una meta del presidente Peña en que en ese sexenio se alcanzaría ahora sí el 1% del PIB en investigación y desarrollo, y nos hemos quedado a la mitad de esa meta, en donde estamos hace más de 20 años, ¿no? Más o menos. Donde no nos va tan peor por una misteriosa razón es en la publicación de artículos en revistas de circulación internacional. No es que nos vaya muy bien a nosotros, es que más bien los países nórdicos no figuran de una manera particularmente relevante en ese indicador. Pero un per cápita nos pone
Sí, un per cápita nos pone mal, pero no sé. Para la cantidad de investigadores que existen en México, que es más bien flaca, ¿no? En comparación a la que existe en otros países, estos están produciendo, digamos, una cantidad equiparable, sobre todo si se contrasta con la proporción de producto o de gasto público en investigación, ¿no? También tiene que ver el idioma, tiene que ver también que las políticas de productividad académica han estado muy enfocadas a esta cosa única, ¿no? La publicación del artículo académico en revistas de circulación internacional, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí la parte de datos. Vale la pena meterse también en la parte de estructuras y terminar con algunos casos de organización de los sistemas universitarios, ¿no? Antes, una cosa, porque se me puede pasar y como no traigo lámina al respecto, sí vale la pena apuntarla. Y es el tema de la acreditación y los sistemas de aseguramiento de calidad. Aunque decíamos, 2 de los países no están en la Unión Europea, sí forman parte del espacio europeo de la educación superior y han participado en este llamado proceso de Bolonia, ¿no? Que es, bueno, pues la primera década del siglo XXI, y que hizo una suerte como de acuerdo general y de acuerdo en lo general sobre las reformas y buenas prácticas para el desarrollo de los sistemas de educación superior. Y los países nórdicos, junto con el resto de los bálticos, digamos, han sido de los más ortodoxos en este sentido. ¿Cuáles son estos, digamos, grandes convenios del espacio europeo? Bueno, la legibilidad de los títulos, la organización en 3 ciclos de las estructuras de educación superior, la licenciatura, la maestría, el doctorado de 3 años invariablemente, el sistema europeo de créditos, las posibilidades de movilidad a través del sistema europeo de créditos y la creación, esto es clave, de agencias y de normas para la acreditación de programas, ¿no? En todos los países de la región nórdica, la acreditación de programas es un hecho. No solamente eso, es obligatoria para las instituciones. Es decir, es casi que una ley a rajatabla que todos los programas se tienen que acreditar sin excepción. Con una diferencia muy importante a modelos de acreditación como el de México o Estados Unidos, que es que en todos los casos la acreditadora es una agencia pública. O sea, es el Estado el que acredita a los programas y no agencias acreditadoras de carácter privado o social, como ocurre en nuestro contexto o en el contexto de Estados Unidos, que fue al que le copiamos, ¿no? Más o menos. Cada una tiene su agencia de acreditación, hay una agencia regional de acreditación y participan en las iniciativas de acreditación, en las discusiones, etcétera, etcétera, de nivel Unión Europea, ¿no? Esas están muy centradas en la ENQA, ¿no? Que es, digamos, la asociación de acreditadoras. El principio del espacio europeo es que puede haber, y de hecho lo hay, reconocimiento mutuo de programas, y esa es la base sobre la que opera el sistema de transferencia de créditos, si se reconoce a la agencia acreditadora del país recíproco, ¿no? O sea, no es que reconozcan cada uno de los programas, reconocen a quien lo acreditó. Es un, digamos, sistema. Y además, en todos ellos, por lo menos en todos los países nórdicos, participan también de iniciativas como las de la UNESCO, de mutuo reconocimiento
de los contenidos de los programas, ¿no? Un aspecto muy importante aquí, en todos los países el gobierno paga las evaluaciones y las acreditaciones. Claro. Y hay discusiones. Ahorita, por ejemplo, se está discutiendo si la acreditación debe o no, tiene o no necesariamente que ser formativa, ¿no? Si hasta ahorita en todos ellos el sistema es binario, como también lo es en México, como es en la mayoría de los países, es decir, el programa queda acreditado o no. Eso es un sistema binario. Están discutiendo la posibilidad de un sistema de 3 niveles, es decir, acreditado, no acreditado y algo en medio, ¿no? Como acreditado con observaciones y cuando las cumplan. Y entonces sería, como para nuestro contexto, una suerte de mezcla entre lo que hace CIES, ¿no? Los pares académicos que tienen este sistema de 3 niveles, y lo que hace COPAES, o las agencias de COPAES, que es binario. Entonces piensan que el sistema trinario o de 3 niveles puede ser un paso adelante para no nada más premiar o castigar el comportamiento de las instituciones, sino el de contribuir a su formación y desarrollo. Esa es una de las discusiones. Otra es cuál debe ser la duración de la acreditación. Si 3 años como venía siendo, pero les parece a todos muy poco, si puede haber acreditaciones de 5 o de 10 años como se usa en otras partes del mundo. Y por último está, digamos, también en términos de acreditación, un debate muy importante, ¿no? Es decir, hasta dónde debe llegar la acreditación sin abarcar fundamentalmente el primer ciclo o transitar bien hacia los ciclos superiores, ¿no? Hacia la acreditación de las maestrías, que ya es un hecho, sí también al de doctorado, y si la acreditación debe ser, como venía siendo, únicamente de programas o ser de instituciones. En Finlandia ya están acreditando instituciones, el modelo les parece correcto y pues están discutiendo si se aplica en toda la región. Les gustó el tema de la acreditación, y esa va bien con digamos, su idea de asegurar la calidad de los servicios públicos, ¿no? Si uno se fija en esa estadística no la traje porque tampoco venía muy al caso, en los rankings de universidades, varias de las universidades de estos países figuran en la lista de los primeros 100, por lo menos una de cada país, excepto Islandia, ¿no? Y si se va uno más lejos, a los primeros 200 lugares, uno se puede dar cuenta de que cada uno de ellos tiene 4, 5, 6 universidades clasificadas en esos rankings como de las mejores 200 del mundo. Lo que no es fácil, dada el tema, digamos, lingüístico, por ejemplo, y dado el problema del poder relativo que tienen estos países para influir, digamos, en la propia estructura de los rankings. Pero ahí están. De estas nada más les voy a pasar Noruega. Ahí traigo las demás, pero en el fondo son muy parecidos los sistemas, ¿eh? Cómo se están organizando o reorganizando en esta estructura común. Vienen de una educación, bueno, primero la educación básica, ¿no? La educación básica es de 3 ciclos, primaria baja, primaria alta, secundaria, forman el ciclo de 9 años. El preescolar existe, pero en ninguno de los casos es obligatorio, ¿no? Cada vez le ponen más atención a los modelos de preescolar, pero no forman parte del currículum obligatorio o compulsivo, como nosotros sí, ¿verdad? Tenemos 3 años compulsivos de preescolar. Después de esta primaria que es común para todos, comienza a haber diversificación
vocacional desde la preparatoria, ¿no? O sea, de lo que para nosotros es el bachillerato, para ellos es el segundo ciclo de secundaria. Un poco como aquí lo tuvimos también, ¿no? O sea, una rama claramente tecnológica, una rama más bien propedéutica de los estudios universitarios, y esta diversificación se ha acompañado de una muy importante política de flexibilidad, es decir, de segunda oportunidad, o te puedes equivocar y no importa, te metiste al tecnológico, pero el estudio del bachillerato tecnológico también te da acceso a los programas de formación en humanidades y viceversa. Están literalmente cruzados. Incluso, ya es, digamos, lo que corresponde a la educación superior. Hay este tema del profesional asociado, el equivalente a nuestras universidades tecnológicas, de 2 años de duración, el programa de ciclo corto. Digamos que se ve más bien como una habilitación profesional muy básica, sobre todo para trabajar eso como técnico de un nivel superior o como un profesionista auxiliar de otros profesionistas, pero tiene también una vía de tránsito hacia la licenciatura, es decir, 1 año más y ya estás en la licenciatura. La licenciatura es generalmente de 3 años, algunas pueden ser de 4 años, y después ahí tienen el número de créditos al que equivale un plan de licenciatura. La licenciatura se imparte, en este caso que es el de Noruega, en una gran cantidad de instituciones. Algunas son universidades, otras son instituciones para determinadas profesiones, escuelas de negocios, escuelas de enfermería, escuelas de lo que quieran. Y ya propiamente en las universidades tienen estos 2 modelos, ¿no? El modelo de licenciatura y maestría integrado, que dura 5 años, pero sales con maestría, ¿no? Es como si fuera una licenciatura grandota, más o menos, ¿no? Y no hay filtro de un nivel al otro. En lugar de título y después me inscribo en una maestría que a lo mejor está en otra parte, tengo el título integrado de licenciatura y maestría. Y en algunas áreas, que son medicina, veterinaria, psicología y teología, tienen, digamos, una oferta, un programa de estudios que dura 6 años, ¿no? Y que no da un título de maestría, sino un título de estudios profesionales, ¿no? Ahora bien, esta cuestión de licenciatura y maestría integrada es también el modelo de formación de docentes para la educación básica, ¿no? Es muy interesante y es muy famoso el de Finlandia, pero se comparte en el resto de los países. Tú estudias 4 años, por ejemplo, no, 3 años, perdón, una licenciatura para científica o humanística y 2 años más para formación para la docencia. Entonces a los 5 años sales con un título de maestría, una preparación en la disciplina y una preparación didáctica, ¿no? Y ahí sales ya habilitado para poder concursar en las plazas de profesor, ¿eh? No es plaza automática ni mucho menos, son concursos bastante duros, aparte están bien pagados, ¿no? Pero la formación de docentes sigue este modelo y se ubica en universidades, ¿no? Entonces, haz de cuenta que fuera en esta universidad, estudiarías 3 años biólogo, suponte, y 2 años más para ser profesor de biología en una primaria, ¿no? Ese es el modelo. Hay también maestrías aisladas, sobre todo las de negocios, ¿no? El MBA tan famoso, pero otras más. Y por último, el doctorado. Todos estos bloques
ya no puse las flechas porque no venía al caso, pero todos ellos conducen al doctorado. Es decir, si tienes ese título de estudios profesionales de 6 años, ya no necesitas maestría. Si tienes la licenciatura y maestría integrada, ya vas a parar al doctorado. Si hiciste una licenciatura primero y una maestría después, a lo mejor en otra cosa, tienes acceso al doctorado, ¿no? En un caso, el de Finlandia, hicieron ya una cuestión distinta, que es 2 tipos distintos de doctorado. En uno te dan grado de doctor y es exclusivamente para tareas académicas, de las que nada más hay 2, o investigar o dar clase, y hay el doctorado que te da una licenciatura, ¿no? Acá puede ser medio confusa la cosa, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos licenciatura, eso es bachelor, o la palabra sueca, finlandesa o islandesa correspondiente, ¿no? Pero significaría para nosotros una especie de doctorado profesional, ¿sí? Si el abogado va a estudiar uno de esos, ¿no? Y el que quiere ser politólogo, no, va a estudiar el otro. El tema con el doctorado profesionalizante, como diría el CONACYT, es que no tiene tesis de doctorado, ¿no? Tiene una especie de superexamen en donde tienes que saber todo lo que se necesita saber en esa disciplina, pero no supone el ejercicio académico de la tesis, como sí lo supone el otro doctorado. Están experimentando con ese modelo. Las otras estructuras, las de los otros países, pues son básicamente iguales. Ya no las copié, eso es lo que pasa, ¿no? Este es el de Finlandia, les decía, en el rectángulo de arriba no se alcanza a ver, por eso no lo quería pasar tanto. Es esto: programas que conducen al grado de doctor, programas que conducen al grado de licenciado, pero que tienen nivel de doctor, ¿no? Como ven, flechas cruzadas para todos lados, que quiere decir que si empezaste por una, te puedes ir por otra rama. En Islandia pues es todo más chiquito, pero es básicamente la misma idea. El rectángulo de la izquierda, que son estos programas profesionales de 5 o 6 años, las maestrías integradas de 3 más 2, las separadas, que son 3 de licenciatura más 2 de maestría, y fin de las láminas, ¿no? Hay algunas notas adicionales para comentar en esta presentación, ¿no? Los estudiantes ya perciben la forma, en estos países, en los países nórdicos, perciben a la formación universitaria como una que por lo menos tiene que llegar al nivel de maestría, ¿no? Eso ya está totalmente adoptado. Ya la licenciatura equivale como ciclo superior del bachillerato, eso es lo que es, y lo que sigue es lo que cuenta, ¿no? El mercado laboral, lo mismo, ¿no? El título de licenciado como tal no sirve para mucho, no sirve para nada. No es tan distinta esa condición de la que ocurrió primero en Estados Unidos, en otros países europeos, que estos programas de 3 años en la universidad no habilitan profesionalmente, sino es como un paso previo que hay que complementar, o con más años de estudio para la especialización profesional o para la maestría. Eso está ya, digamos, total y completamente asumido, ¿no? Es esta idea de que la educación no le debe costar a la gente, ¿no? Porque está pagando la mitad o más de lo que puede ganar en sostener un sistema social que incluye una formación escolar de la mejor calidad posible, ¿no? Eso es más o menos la idea. Y después, digamos, este último ángulo de la cuestión, que es la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? Con problemas y con lo que sea,
son de los países con más alta empleabilidad para los jóvenes egresados. Uno, porque salen muy bien formados, y otro porque el sistema también, el de empleo, está diseñado para eso. Las administraciones públicas son un sector que absorbe una cantidad muy importante de egresados. También lo es sus institutos, centros de investigación, las propias universidades, y por último, empresas que son competitivas en muchos rubros. Y ese puede ser, o está comenzando a ser, el eslabón débil de la región, ¿no? Si se habían plantado, y muy bien, como, digamos, producciones de manufacturas y servicios a la altura de la llamada economía del conocimiento, por ejemplo, ¿no? En muchas ramas. Y ahora están teniendo problemas de competencia, sobre todo de los orientales, muy, muy fuertes y muy agresivas. Piensen ustedes en, qué sé yo, Volvo contra Honda, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes en Ericsson y Nokia, ¿no? Contra la producción de otras alternativas. No pudieron superar esta crisis, fue realmente tremenda. La cuestión de Nokia desplazó casi 120,000 personas de sus puestos de trabajo en su momento más candente. Ahora se pudieron reconvertir, más o menos. La industria, por ejemplo, una que es muy grande, la de papel y sus derivados, papel, cartón, etcétera, hacen el mejor papel del mundo porque tienen estos bosques donde pueden hacerlo. Pero los chinos producen lo mismo con otra calidad a una 10ª parte del precio, ¿no? O sea, desde industrias muy básicas, ¿no? Como las de valor agregado al sector primario, hasta industrias mucho más sofisticadas como las de microelectrónica, la industria digital, etcétera, etcétera, están siendo desafiadas por las capacidades de producción de ese otro polo de desarrollo, y lo sienten mucho, lo sienten más que otros países europeos, dado el tamaño de su economía. Noruega se salva, o se ha salvado muchísimo, porque la producción de petróleo refinado no nada más es el petróleo más caro que hay en el mundo, ¿no? Sino es una industria petrolera de altísima eficiencia. Tienen esta especie de asociación público-privado muy sana en su caso, flotas navales para todo lo que es el comercio, las flotas mercantes, etcétera, todavía competitivas, pero hasta en eso están, digamos, sufriendo los efectos de la competitividad que viene del lado del oriente. Y por eso están viendo, por ahora bien, pero con cierto recelo, el tema de la nueva ruta de la seda. Ustedes ya habrán oído hablar de eso. Es este proyecto de China que quiere recuperar primero la ruta de la antigua ruta de la seda que iba de China hasta casi España, ¿no? Seguro a Venecia, para hacer un cinturón de integración y comercio nuevo, competitivo, bueno, con Estados Unidos para comenzar, pero también con el bloque europeo en su conjunto. Saben que esto va a llegar, no se sabe cuándo, pero ya está ahí, ya están construyendo las vías de ferrocarril, los puertos, etcétera, para que este corredor que llegaría de China a Europa sea el caso, ¿no? Entonces, digamos, ellos están más preocupados por lo que haga pues China, Singapur, etcétera, etcétera, que por lo que pueda estar pasando en el Telecán y otras cuestiones, porque esa ha sido, en efecto, su gran competencia, ¿no? Son aún una zona muy atractiva para los estudiantes, ¿no? Su nivel de internacionalización, esa lámina tampoco la pasamos, es decir, la participación de jóvenes de otro país en sus programas de posgrados ronda el 20, el 30%, entre otras razones porque son gratis, ¿no? Que es algo que no pasa
en otras partes, ¿no? Porque son de buena calidad, porque son gratuitos, porque además tienen condiciones de vivienda y seguro de vida y seguro de gastos médicos, etcétera, incomparables con otros países. Malo que hace mucho frío, ¿no? Es malo que nadie habla el idioma que ellos hablan, pero ellos sí hablan el de los demás, ¿no? Bueno, aquí la voy a dejar, si les parece bien a ustedes. Y... Bueno, pues entonces, como de costumbre, vamos a hacer un receso máximo de 10 minutos. Entonces, a las 25 para las 7 empezamos. ¿Te vas? Sí. Sí, pero me espero ahorita.